¿Cómo estamos, iglesia? Dile al que está a tu lado, somos muy bendecidos. Vamos a iniciar con la palabra. Estamos en la serie de Recogiendo Frutos y en esta ocasión voy a hablar sobre la parábola de los talentos, pero como contexto, Juan 15:16, básicamente estoy fundando todo lo que voy a estar hablando en este trimestre que estamos ejerciendo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto. ¿Y lleves qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Básicamente este verso resume muchos principios de los que vamos a estar nosotros hablando en este contexto. Días antes de que Jesús fuera arrestado, 2-3 días antes de celebrar la Pascua precisamente, Jesús capacita a sus discípulos respecto a los últimos tiempos. Les habla de escatología. ¿Cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo nosotros nos tenemos que preparar por sobre todas las cosas para que si viene el Señor Jesús no pase desapercibido? Habla sobre ese tiempo, sobre la condición de nuestro corazón y también lo que va a pasar después de que Jesús esté aquí, el milenio y por toda la eternidad. Eso es escatología. Hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Los capítulos 24 y 25 de Mateo se enfocan muchísimo en esto, también los otros evangelios, pero Mateo hace mucho énfasis y es muy claro en lo que va a pasar en lo sucesivo, y estamos muy próximos a que pasen todas estas cosas. De hecho, en el capítulo 24 Jesús habla sobre las señales antes del fin y también cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y en el capítulo 25, como para ser más prácticos, para aterrizar el conocimiento, porque cuando nosotros nos dan una instrucción, como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, pero al Jesús enseñar por parábolas, nos deja a nosotros recapacitando al respecto, de tal manera que hacemos una reflexión y como que nos predicamos para adentro. En el capítulo 25 de Mateo precisamente habla sobre lo mismo, pero no directo, sino más bien en forma de parábolas. Y es muy sorprendente porque ahí nosotros entendemos muchas cosas. La primera parábola que Jesús avienta es la parábola de las 10 vírgenes. Y recuerda que Jesús en el 24-25 está hablando sobre los últimos tiempos. Y dentro de ese 25, a partir del verso 14, empieza a hablar Jesús otra parábola que se refiere a la parábola de los talentos. Y tú dices, parábola de los talentos, como que no tendría mucho que ver con los últimos tiempos, pero créeme que sí, tiene muchísimo que ver respecto de los últimos tiempos. Porque es común escuchar, la parábola de los talentos, está hablando de habilidades, está hablando de dones, está hablando de estas cosas, pero créeme que el objetivo principal de la parábola, lo vamos a ver hoy, no tiene mucho que ver, sino de los últimos tiempos. Te voy a parafrasear la parábola porque está larga, son alrededor de 17 versos, del 14 al 30, Mateo 24, nos posicionamos allí, te la voy a parafrasear. Dice Jesús: un señor, un hacendado quizá, alguien que tenía muchas riquezas, dice que llama a sus siervos, a 3 de ellos, y les deja riquezas. Estas riquezas, talentos pues, pero en realidad un talento está hablando de dinero. Les deja dinero a cada uno de sus siervos y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Entonces ellos, yéndose lejos, el Señor los dejó a ellos para que empezaran a negociar. El que tenía 5 talentos dice que fue, negoció y que consiguió otros 5 talentos, de tal manera que al final tenía 10 talentos, es decir, lo duplicó. Al que había recibido 2 talentos hizo exactamente lo mismo. Hizo negocios con los 2 talentos que tenía y al final los duplicó, y ahora en vez de tener 2 tenía 4 talentos. Y al tercer siervo dice que le dio 1 talento. Al final tuvo miedo, lo escondió, hizo una excavación y dijo: lo voy a tener ahí por ciertas razones que ahorita vamos a mencionar. Ya después que el Señor regresa a pedir cuentas, regresa a su casa, pide cuentas a cada uno de estos, a los 3 siervos.
Dice que viniendo el primer siervo que le había entregado 5 talentos, le dice: Señor, de los 5 que me diste, fui, negocié y obtuve otros 5 talentos. De ahí la frase donde Jesús dice: bueno y buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Después viene el que había dado 2 talentos y le dice: Señor, me diste 2 talentos, fui, negocié y conseguí otros 2 talentos. Entonces el Señor Jesús el Señor de la parábola le responde exactamente lo mismo, de forma literal: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero llega el tercer siervo, al que le había dado solamente 1 talento, y aquel le dice: Señor, yo tuve miedo, porque sabías que tú eras un hombre duro, que cosechabas donde no habías sembrado y recogías donde no habías esparcido. Tuve miedo, por tanto lo escondí, y ahora aquí tienes tu talento, lo que me habías dado, y yo te lo devuelvo. Entonces el Señor le responde y le dice: ¿por qué hiciste esto? ¿No debías por lo menos haberlo dado a los banqueros para que lo invirtieras, y eso te va a generar intereses y traería la riqueza de los intereses a mí? Entonces en el verso número 25, número 26, 27 nos vamos a ir. Por tanto, dice: debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Entonces dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, la parábola de los talentos está hablando de los últimos tiempos, no está hablando de tus habilidades. Así que por lo menos quiero concentrarme en 5 principios fundamentales en la parábola. Hay muchas cosas aquí, hay un montón, pero me quiero enfocar solamente en 5 puntos. Primero, el Señor entrega de sus bienes, entrega de sus riquezas. No son nuestras, sino que se las da a sus siervos, nos la da a nosotros para que las administremos. Es decir, nosotros somos mayordomos. El segundo principio es que el Señor reparte conforme a sus capacidades. Dice dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y dice: y remata conforme a sus capacidades. Principio número 2. Principio número 3, el Señor tiene negocios, le gusta negociar, y Él espera que nosotros con la riqueza que Él nos da también negociemos. Principio número 4, algún día cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están afuera, vamos a rendir cuentas. Va a llegar un día que el Señor va a venir por segunda vez, porque sí, va a venir por segunda vez, y rendiremos cuentas. Y punto número 5, como dice el título de la predicación: a los ricos los va a hacer más. No saquen los jitomates todavía. Repite conmigo: a los ricos los va a hacer más ricos. Ahorita te voy a explicar. Principio número 1, el Señor agarra, dice que le entrega sus bienes. En términos técnicos, un talento era un asunto de dinero. Cuando pensamos en talentos, luego pensamos: está hablando de mis habilidades y de lo que tengo que hacer con ellas, con lo que Dios me dio. Tiene que ver también, y puede ser aplicado, pero no tiene que ver en el principio de la parábola y el contexto en el que está hablando el Señor Jesús. Recuerda, está en los últimos días antes de ser arrestado, y el Señor nos está preparando para los últimos tiempos. ¿Alguien dice amén? Un talento era mucho dinero, eran millones de pesos. No puedo ser preciso porque los valores de que aquella época cambian en relación con el tiempo, pero está hablando talentos en peso, en oro, en monedas de oro. Entonces le dejan muchos millones al que le había dado 5, muchos millones también al que le había dado 2, y al que le había dado 1 también algunos millones. Entonces nosotros, hermano, en este principio Jesús está ejemplificando perfectamente desde el principio de la creación hasta cuando va a llegar el Señor Jesús. Él está diciendo: mira, yo te he puesto a ti para que administres todos mis bienes. Yo te he puesto a ti para que todo lo que yo te voy a dar, tú seas el mayordomo de lo que yo tengo. Es decir,
Yo tengo la confianza en ti de que tú vas a hacer correctamente negocios con el recurso que yo te voy a dar. Lo mismo pasó en el huerto del Edén, en Adán y Eva. A los dos le dijo, no le dijo al hombre esto, le dijo a los dos: fructifíquense y multiplíquense y mayordomén sobre la tierra. Entonces, esa posición abarca no solamente el sentido físico, porque le dice sobre los peces del mar, sobre los animales y sobre todo lo creado. Sobre todo, no solamente abarca un sentido físico, sino también el encargo abarcaba un sentido totalmente espiritual. Pero en la caída de Adán y Eva se rompe una liga dura que había para con nuestro Dios y solamente nos quedamos con la parte física. La intención del Señor desde el huerto del Edén hasta el Señor Jesucristo y hasta que venga por segunda vez, su intención es que no solamente tengamos mayordomía en lo físico, sino también tengamos mayordomía en lo espiritual. La parábola de los talentos es precisamente esta restitución de la mayordomía espiritual que cada uno de los cristianos y de los hijos de Dios por sobre los cristianos, ya voy a decir algo raro, pero el Señor espera que haya una restitución en la mayordomía espiritual en cada uno de nosotros. La parábola de los talentos habla de esto. Principio número 2, Él reparte conforme a nuestras capacidades. En el verso 15 dice: a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y dice, remata conforme a sus capacidades, y se fue lejos. Eso de que se fue lejos es que el Señor Jesús vino una vez hace 2000 años aproximadamente. Después de su ascensión se va y Él va a regresar otra vez en los siguientes años. ¿Alguien dice amén? Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Si tu fe y tu esperanza es esperar que Cristo regrese, hermano, tú te purificas en eso. Esperar al Señor Jesús en nuestro corazón con una vida conforme Él quiere, eso refleja que tú eres un hijo de Dios. Físicamente, dice un dicho, algunos tienen oportunidades. Por eso menciono que hay una restitución en lo físico y también hay una restitución en lo espiritual respecto al ser mayordomos del Señor. En esta tierra se perdió la parte espiritual, como mencionaba. Sin embargo, Dios está muy interesado en que se restituya. Si solo nos quedamos con la parte física, entonces pudiéramos decir y pudiéramos juzgar como el mundo juzga. Pues algunos tienen más oportunidad que otros. O como dice el dicho, pues, algunos nacen con estrella y otros nacen. Esa no es la mecánica de Dios. No funciona para Dios. Para los términos de salvación, tu conocimiento, tu posición financiera, la condición en la que ahorita vives, no determinan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Si naciste en una familia acomodada, si naciste en una familia espiritual, no nos diferencia en nada respecto de la salvación. ¿Por qué? Porque ese asunto es una soberanía de Dios y es una responsabilidad de nuestro Dios. Él decidió dónde tú nacieras. Él decidió si tú ibas a ser hombre o eras mujer. Ya no le eches la culpa a tu papá de que si eres hombre que tú traes el cromosoma, ¿qué es? El Y, ¿no? No, o sea, eso es un asunto de nuestro Dios. Estamos aquí. El hecho de que tú seas güerito, morenito, que seas chino, que seas lacio, eso no es un asunto tuyo. Bueno, te puedes enlaciar si quieres, o te puedes polvear para que te quedes güero. Pero como tú eres en lo natural, cuando llegas a la casa te quitas todo el maquillaje y te andas así, ese eres tú, hermano. Entonces, eso es soberanía de Dios. Repita conmigo, es soberanía de Dios. Es un principio muy importante en esta ya tarde. Quedarnos con los beneficios y las ventajas que ofrece el mundo, la parte terrenal, la parte física respecto a unos tienen más conocimiento, unos predican, otros no, otros tienen dones, otros les va bien, otros les va de la patada, otros tienen unos problemas en el matrimonio. Hermano, eso no te limita para la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que la parábola de los talentos precisamente nos aterriza en una condición de igualdad. En una condición en la que no depende de lo que tú ahora estás viviendo. Porque posiblemente aquí hay personas que ahorita, y creo que ahorita,
están viviendo una situación muy difícil. Muy difícil. Te digo una cosa, mi querido, los que están pasando situaciones muy difíciles en términos de conocimiento, es más fácil que vengan a la presencia de Dios que aquellos que están muy bien acomodados. La condición en la que tú vives, gracias a nuestro papá, no va a limitar la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Todo lo contrario, todos los que estamos aquí, a pesar de donde naciste, a pesar de la nacionalidad, a pesar de tu pobreza o de tu riqueza, a pesar de tus problemas o de tus bondades, a pesar de que te va bien o mal en el trabajo, o que tengas palancas en el gobierno, todas esas cosas no limitan la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sino que aquel que quiera venir en pos de Jesucristo será salvo por el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario y no por lo que tú hiciste. ¿Alguien dice amén? Es un rollo, pero quiero que me entiendas, porque el Señor Jesús ahora mismo nos va a sumergir en su mente, en su corazón, guiados por el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Guiados por su Espíritu Santo. Entonces, así como muchas cosas que están escritas en la Biblia, la parábola de los talentos es un asunto espiritual, no es un asunto físico. Jesús agarra un asunto físico para que nosotros podamos correlacionarlo y entender, porque nosotros antes de Jesús no podíamos ver lo espiritual. Entonces, en ese sentido, todos tenemos la misma capacidad para salvación. Ahí es donde todos somos iguales, porque no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, etc., etc. Ante nuestro Dios todos somos iguales. El punto aquí no se trata entonces, la parábola no se trata de cuánto tenemos, ni de qué tan capaz eres en lo físico. Se trata más bien de cómo administramos lo que el Espíritu Santo da en nuestras vidas, y te voy a explicar un poco más adelante. Siguiente principio: Dios negocia para multiplicar. En el verso 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Bueno, pero vamos a definiendo qué son los talentos primero. En lo literal y en lo físico de lo que está escrito, un talento no tiene que ver, repito, con tus habilidades, no tiene que ver con el dinero, porque si tuviese que ver con el dinero, solamente los ricos estarían en el reino de los cielos y yo estaría muy enojado. ¿Estamos de acuerdo? Dios, ¿por qué eres así? No, pues no está hablando de dinero, aunque usa el dinero, en ninguna manera. Tampoco está hablando de las habilidades, porque habilidad para los negocios, aunque la parábola se trata también de eso, no está hablando de eso, porque si no, nada más los empresarios estarían en el reino de los cielos y yo estaría muy enojado, no sé tú. Bueno, pues tampoco estaban hablando de los talentos y de las habilidades humanas, como los dones del Espíritu, por ejemplo, o los talentos de servir, de dar, de hacer, de deshacer, de ir de aquí para allá. Tampoco está hablando de eso. Yo soy bueno para cantar, yo soy bueno para hablar en público, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para lo otro. De esas habilidades y de ese tipo de dones tampoco está hablando la parábola. ¿Por qué? Porque si no, en vano el Señor Jesús diría: nunca os conocí, hacedores de... Ustedes lo dijeron. Y aquellos le van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. No está hablando de los dones, tampoco de tus habilidades, porque luego las habilidades nos dan un cierto estatus ante las demás personas y se genera una desigualdad, un desequilibrio en la iglesia muy peligrosa, muy peligrosa. Los talentos de los que está hablando, traduciéndolos en el sentido espiritual, está hablando de los frutos que produce el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque ante tales cosas no hay ley. Acuérdate que está hablando de los últimos tiempos, está hablando de un juicio, porque
De lo que está hablando aquí son de los frutos que da el Espíritu, porque ante tales no hay ley. Cuando lleguemos ante el Señor Jesucristo, se te va a medir en base a tus frutos. Porque la antigua ley que decía al que mate ha de morir, ha quedado derogada en la cruz del Calvario. Ha quedado ahora entonces la medida de tu salvación está dada en tu fe en el Señor Jesucristo, que están inmersos en los frutos del Espíritu. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, en lo que se te va a medir es aquello que en lo que no puede haber ley, en lo que no vas a encontrar condenación. Los negocios del Señor no es dinero, hermano. No es dinero, sino ganar almas. A los discípulos les dijo en alguna ocasión: ahora los haré pescadores de hombres. Entonces un día vamos a rendir cuentas, porque así el Señor los llamó un día a que le rindieran cuentas de lo que les había dejado. Un día va a venir un juicio. En el verso 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Y de qué vas a rendir cuentas? ¿De qué vas a decirle al Señor: yo soy salvo por esto? ¿De tus bienes materiales? No, pero sí de que esos bienes hayan sido adquiridos de una manera lícita. A ver, ¿de qué le vas a decir al Señor? ¿Qué te va a servir? Señor, a mí me nombraron líder, yo soy un líder. Eso, hermano, no es un talento, no te va a servir. Pero de lo que sí vas a rendir cuentas es de cómo administraste a las personas que se te dieron en ese liderazgo. Cuando llegues a la presencia de Dios, tú vas a decir: ay, Señor, pero yo tengo todo el conocimiento bíblico y me sé la Biblia de pe a pa. Pregúntame si quieres el versículo que quieres y yo te lo saco. Yo me lo sé. Ese no es un fruto. Pero sí, el fruto que te va a ser demandado ese día es de que todo lo que tú entendiste y de que todo lo que tú aprendiste lo hayas aplicado en tu vida diaria. ¿Alguien dice amén? Es decir, no importa la apariencia, hermano. No importa lo de afuera, importa lo de adentro. Algunos dirán: oye, Señor, pero tuve mucha necesidad y no pude seguirte. Nací en una familia muy pobre y nos esforzábamos día y noche para trabajar duro, por eso nunca pude venir a la iglesia y entregarte mi corazón a ti. Eso no sirve. Algunos otros van a decir: ay, pero mi esposo es un cascarrabias, me sacaba las canas verdes, por eso nunca tuve la oportunidad, me la pasaba todo el día enojada. Y es más, cuando tenía chance también se la devolvía. Y algunos otros a lo mejor van a decir: ay, mis padres son unos borrachos. ¿Cómo querías que te siguiera si no tenía un ejemplo? Y algunos van a decir también: es que el líder que tenía en la iglesia me obstaculizaba tanto que solamente me la pasaba guardando rencor. El que tuvo la culpa fue él, Señor. Como se dijo en un principio, la salvación no está determinada por lo que tienes o por lo que no tienes, ni tampoco por la condición soberana de Dios donde te puso. La salvación está determinada por la fe en el Señor Jesucristo y que tú produzcas los frutos que el Espíritu Santo tiene listos para ti. ¿Alguien dice amén? Así que en su soberanía Dios, por ejemplo, agarró a José y lo metió en unas broncas terribles. José, el hijo de Jacob, el del Génesis, el que fue segundo del faraón. ¿Te imaginas a José llegando ante la presencia de Dios y decirle en el día del juicio, estamos hablando de escatología, en el día del juicio: oye, Señor, si José no hubiese hecho lo bueno, oye, Señor, pero es que mis hermanos se portaron bien gacho, me vendieron, mira, yo soy rechazado de familia. Entonces compréndeme, Jesús, yo no podía entregarte mi corazón a ti ni hacer lo bueno porque se merecen el infierno ellos. Pero
Pero no va a ser así, porque José terminó dando frutos del Espíritu. Cuando lo entregaron sus hermanos, él tomó buenas decisiones. El Señor lo llevó por procesos difíciles donde uno diría no es posible que alguien le entregue su corazón a Dios, pero por eso repito, cada vez que Dios te mete en una situación complicada, es la mejor oportunidad que tienes para entregarle tu corazón al Señor. Así que cuando llegue José a la presencia de Jesús, porque así va a ser, porque todavía no acontece eso, en el día del juicio le va a decir José: Señor, la neta sí se portaron bien gachos mis hermanos, pero ¿sabes qué? Los perdoné, los amé. Lo malo que ellos me desearon, yo se los convertí en un bien. Y no solo eso, sino que con toda la influencia que tú me diste y lo que tú me enseñaste, sin escuela, porque no había escuela, sin escuela, se los compartí a ellos. Y se salvó toda aquella generación. Tú me usaste a mí, Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué crees que les va a decir? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido y en lo mucho te pondré. O ahí tienes otro ejemplo, por ejemplo Ana, la mamá de Samuel, capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel. Ahí tienes la mujer que tenía competencia, su marido tenía 2 esposas. Por favor, esto no es bíblico, pero está escrito así. Tenía 2, se llamaba Penina, por si quieren échale bronca. Señor, Penina, ¿cómo yo podía seguirte a ti si me bloqueaba? Se burlaba de mí porque yo no tenía hijos. Y yo amaba a Elcana, a su marido, pues. Yo lo amaba. Pero yo no podía seguirte, Señor, porque, pues miren la condición en la que nací. Miren la condición en la que estuve. Pero no fue así. Ana hizo lo bueno. De ahí salió el profeta, el último juez de Israel, Samuel. Y yo creo que Ana va a llegar ese día al juicio y le va a decir: Señor Jesús, mira, Penina hacía lo que hacía, pero al final yo me mantuve en fe. Fui muy persistente contigo, Señor Jesús. Tuve templanza, me esperé hasta que tu salvación llegara. Yo me esperé y tuve misericordia, no devolví mal por mal. Es más, Jesús, ¿te acuerdas que yo canté una canción que dice así? Capítulo 2 de Primera de Juan. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. ¿En quién se regocija? No dejes que te quiten el gozo los que están a tu alrededor. No dejes que te quiten el gozo aquellos que se han levantado para murmurar de ti. Tú tienes que decir que Jehová es tu fortaleza. ¿Alguien dice amén? Mi poder se exalta en Jehová, dijo Ana. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, Señor Jesús. ¿Qué crees que le va a decir el Señor Jesús en el día del juicio? Bien, buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco es en lo que tú dices que no tiene valor, pero para el Señor es toda la vida. Es su propia vida en la cruz del Calvario. ¿O te imaginas a David, el de las mañanitas, sí, llegando al que no hubiese hecho lo correcto David? Pero Señor Jesús, tenía un líder hijo. Es más, yo sacaba hasta el arpa, Señor Jesús, o no sé qué instrumento era. Sacaba la musiquita y le aplacaba a los demonios, y el muy desgraciado agarraba la lanza y me la tiraba. Y yo le hacía así como Matrix, Señor, y pasaba las lanzas. Eso no le serviría a David. Mira, Señor, ¿cómo me hizo? Por eso no te pude entregar mi corazón y tuve tiempo para hacerlo. En cambio, David hizo muchas cosas correctas, a pesar de que la regó no sabes cuánto. El vato agarra a la mujer de Urías en su noche de bodas, se la roba y se acuesta con ella. No solo eso, sino mata a su marido. Entonces, cuando esté David delante de la presencia de Jesús en ese día del juicio, le va a decir David, yo creo que le va a decir así:
Yo quiero, le voy a decir a Jesús que me llame cuando David vaya. Yo creo que David le va a decir al Señor Jesús: ¿sabes qué, Señor Jesús? Aunque aventaba la lanza a este vato, yo no busqué mal por mal. Él me buscaba entre las cuevas para matarme. Se puso muy celoso porque las muchachas del pueblo cantaban que 1000 caerían a la diestra de Saúl, pero 10,000 a la diestra de David. Yo no creo, Señor. Es más, yo no busqué su mal tanto que un día me buscó para matarse. Fue a hacer del baño en una cueva. Como al tigre me lo agarré. Y sacando mi espada yo tenía ganas de atravesarlo porque ya lo traía atravesado, Señor. Y decidí no matarlo. Nada más le corté un pedacito de su manto, de su capa, para que él supiera que estaba en mis manos y yo nunca quise hacerle daño. Pero aún así él me quiso matar. Pero aún así, Señor, yo lo perdoné. Y cuando tú me reprendiste y mandaste al profeta respecto que yo había matado a alguien y había tomado la mujer de alguien, yo me arrepentí y te pedí perdón. Vinieron consecuencias por eso. Las acepté, Señor, porque el amor no solamente abarca lo bueno, sino también abarca la disciplina de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Sí me estás entendiendo, mi querido? Entonces el Señor Jesús le va a decir a David: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y la parábola entonces termina. Voy a repetir lo leído, verso 26 al 30. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los bancos. Y el verso 28, el juicio de Dios en ese día, en los últimos tiempos, en el día del juicio: quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Pues al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué le puse así? A los ricos los hará más ricos, porque nuestra cabeza siempre se va al asunto del dinero cuando se habla de riqueza. Pero yo creo, y tú también, mi querido hermano, que las riquezas de Dios son inigualables. Las riquezas de Dios no necesariamente tienen que ver con el dinero, porque cuán gloriosa es la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Y aquí surge una pregunta que yo me la hice y mi esposa me dio una cátedra y me lavó el coco. ¿Por qué Dios le quitó al que menos tenía y se lo dio al que tenía más? En los términos del mundo, si les avientas esto a los de los nuevos pensamientos del mundo, si no sabes de qué se trata, te va a acabar. Dios es injusto. Ay, mira, pobrecito, el que no tiene nada, tienes que darle más. Y el Señor dice: no, de los talentos que yo estoy hablando no es de dinero. De los talentos que yo estoy hablando son de los frutos del Espíritu. Entonces podemos entender por qué Dios le quitó al que menos y le dio al que más tenía. Antes de eso, primero tenemos que responder una pregunta: ¿por qué el Señor le dio 5 talentos al primero? ¿Por qué 5? ¿Por qué al segundo le dio 2? ¿Y por qué al tercero le dio 1? ¿Por qué? Te digo un secreto: Dios tiene gente de confianza entre sus hijos. En otras palabras, te voy a traducir esa frase porque estuvo muy ruda. En otras palabras, algunos dejan que las riquezas de la gloria de Dios fluyan en sus vidas y otros la detienen. En otras palabras, algunos dejan que los frutos del Espíritu fluyan en su vida y otros detienen al Espíritu Santo. ¿Estás aquí? El Espíritu nunca te va a obligar a que tú coseches los frutos que Él produce, porque los produce Él.
Es como la parábola de los talentos. Dice que el Señor le dio de sus riquezas, no provienen de ti. El que recibió 5 talentos no se guardó nada, negoció con ellos y los multiplicó en otras personas. Hermano, Dios no es elitista, no es injusto. Se le dan 5 talentos a quien quiere multiplicarlos, porque por eso dice que le dio conforme a sus capacidades. ¿Sabes? A Dios no lo podemos engañar. El Señor conoce nuestro corazón. Repito, la parábola tiene un sentido totalmente escatológico sobre los últimos tiempos. Dios espera que nosotros perseveremos hasta el fin. ¿Quién quiere perseverar hasta el fin? Capítulo 24, por favor, léelo. Si hay ofensa en tu corazón, no vas a perseverar hasta el fin. Punto número 2, parábola de las 10 vírgenes, relación para con Dios. Punto número 3, aquel que da fruto al árbol se le conoce por sus frutos. Ahí lo tienes. ¿Quieres perseverar hasta el fin? Capítulo 24 y capítulo 25. Perdona las ofensas. Punto número 2, intimidad para con Dios. Las 10 vírgenes, vasijas llenas de aceite. Punto número 3, deja que el Espíritu Santo produzca los frutos que Él quiere hacer en ti. Y te recuerdo, los frutos no es dinero. Gálatas 5, 22, 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque ante tales cosas no hay ley. ¿Cómo sabes si eres salvo? ¿Cómo lo sabes? Por tus frutos y lo que haces con tus frutos. Porque de gracia recibiste, de gracia das. Gratuitamente recibiste, gratuitamente también entregas. ¿Cómo serían esos 3 siervos en tiempo contemporáneo? Ahorita, ¿cómo sería? Algunos le entregan su vida al Señor, viven para Él, toman decisiones, operan en amor, mantienen su fe, invierten tiempo en el reino. Esos son los que el Señor les da 5 talentos. Otros también le entregan su vida, pero hay algunas áreas de la vida que dicen: aquí no te metas, Dios. Esos son los que el Señor les confía 2 talentos y también producen, porque le entregaron su vida al Señor, pero tienen una lucha ahí. ¿Y puedes pasar de 2 a 5? Sí. Hay otros que pensaron que por hacer una oración de fe dijeron: ya la hice. Parecían cristianos, hermano, pero por dentro nada cambió. Estaban llenos de egocentrismo. No compartían de lo que Dios les da, del amor, de la paz, de la benignidad, de la palabra. Se guardaron todo para sí mismo y en su amargura dijeron: no, el marido que me diste, no, es la mujer que me diste. Mira la familia que nací, Señor. Mis papás no me ponen atención. Se llenaron de amargura y escondieron el talento. Esos son los que al Señor les confió un talento. En pocas palabras, hermano, el reino de Dios es para quienes lo desean. El reino de Dios es para quienes le han abierto la puerta de su corazón al Señor Jesús y están dispuestos a transformar cosas en su vida y no detienen al Espíritu Santo. Cada vez más ves al hermano que era un gruñón y ahora se empieza a guardar. Increíblemente los hijos se llevan con el papá. ¡Wow! Increíblemente el hermano, de lo que Dios le da, de lo poco que tiene, agarra y le lleva pan a los que no tienen.
de la palabra que el Señor les dio, de que hay una salvación y hay un gozo, de pronto ves al hermano compartiendo de lo mismo que dio, que él recibió. Así que lo que siembras en esta vida, sí, lo que siembras en esta vida retumbará en la eternidad. Los frutos. Los frutos. El llamado aquí entonces es sencillo. Nos ponemos en pie, por favor. El llamado aquí es sencillo. Se trata de una cosa: vivir para Cristo. Pablo al respecto dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por Miguelito. Porque el Señor me ama. Por eso yo le entrego mi corazón. Por eso yo me atrevo a hacer cambios en mi vida, ahí donde nadie me ve, ahí donde no viene el pastor y me puede juzgar. Ahí yo empiezo a tomar decisiones. Te digo una cosa, mi querido: no se trata de que te la pases 100% en la iglesia. Lo que se trata es de que donde quiera que tú vayas, reflejes al Señor Jesucristo. Que tu matrimonio refleje al Señor Jesucristo. Otro tip: no se trata entonces de cambiar de trabajo. ¡Ay, el patrón que tengo! No, se trata de que seas responsable y dejes de murmurar ahí en medio del trabajo. Frutos. No se necesita cambiar de esposa. Se necesita que el fruto sea que entregues tu vida por ella. Y las mujeres dicen: a los chapulines, no se trata de cambiar de iglesia. Dale un codazo al que está. No se trata, porque no se trata de lo que te puedan dar. Se trata de que ya no pongas a las personas como la fuente de tu salvación. Me quitan el gozo, Señor. No necesitas ya recibir, mi querido hermano. Necesitas empezar a dar. Necesitas empezar a tomar decisiones en todas las cosas que el Señor te ha dado. Hermano, yo creo que tú eres rico en misericordia. Yo creo que nuestro papá te ha revestido de justicia y te ha dado un cetro, te ha dado un anillo, te ha dado una vestimenta, y ahora tú eres hijo del rey. Alguien dice amén. No se necesita forzar las cosas para que sucedan, para fingir que tengo el Espíritu Santo. Porque, como te repito, la parábola no está hablando de los dones, está hablando de los frutos. Solo necesitas ser guiado por el Espíritu, porque donde está el Espíritu, allí hay. Cierra tus ojos ahí. Quiero que seas muy franco para contigo en esta tarde. Muy, muy franco. Porque nunca has sido lo que los demás hacen para que tú le entregues tu vida a Cristo. El Señor te está buscando. El Espíritu está anhelando tu vida. No una parte, sino toda tu vida. Y tú sabes que hay cosas, mi querido. Tú sabes que hay cosas donde no has dejado que el Espíritu Santo produzca fruto en ti. Mi anhelo es que los que solamente por su capacidad de fe se les dio un talento, quiero que avances para que se te den dos. Y a los que por alguna razón y necedad solo tienen dos, el anhelo de mi corazón es que tengas 5.
Así que, si esta es tu condición, quiero que levantes tu mano allí y seas muy franco contigo y dile: papá, yo estaba en esta posición, es más, estoy en esta posición, pero quiero de ti, Espíritu Santo. Quiero de ti. Quiero de ti. Señor Jesús, tú eres el Rey de mi vida, Señor. Te entrego mi vida, esa área donde había cuestiones chuecas. Ayúdame, papá. Yo tomo una decisión, pero yo no quiero ir si tú no estás. Ven, Espíritu Santo, ven y llena mi vida, Dios. Levanta tus manos en alto, dile: llena mi vida. Si hay alguien de la alabanza, llena mi vida, Señor. Te necesito, papá. Te necesito, Dios. Estoy flaqueando en esto y ya me cansé, Señor. Te deseo a ti, porque cuando yo llegue a tu presencia en ese juicio, quiero decirte que los frutos fueron fe, amor, esperanza, benignidad, templanza, amor, benignidad, servicial. Quiero decirte que tomé buenas decisiones, que a pesar del pecado que yo hice, que a pesar de lo que yo había hecho, quiero darte buenas cuentas, Señor. Que los talentos que me diste, yo los multiplique. Yo los multiplique. Así quédate, cierra tus ojos, así quédate. Así quédate. Deja que el Espíritu haga. Deja que el Espíritu haga. Un nuevo comienzo, Señor. Te pedimos un nuevo comienzo. Desde cero, Dios. No le hace. Aunque me sepa toda la Biblia, no le hace. Aunque tenga todo el dinero del mundo, no. Señor, te entregamos nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.